Dios lo use grandemente. Gracias por los buenos deseos. Eso nos motiva, ¿verdad? Porque a veces la gente cuando pone ahí Dios lo use, entonces hay gente que no entiende que nosotros nos apoyamos los unos a los otros en oración. Vamos a la palabra del Señor. Por ahí mi hermano controlista estará poniendo el texto clave para la predicación de esta noche. Dice así, Segunda de Corintios capítulo 6 verso 14. Segunda carta a los Corintios capítulo 6 verso 14. Leo la palabra del Señor como está escrita. No sin antes honrar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, a Jesús de Nazaret. Mire lo que dice, mírelo y lea conmigo. Verso 14. Nos unéis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y en qué cordía Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos y me seréis hijas. Así dice el Señor. Gracias te damos, Dios. Predico bajo el tema: oh, gloria sea el Señor. Cuídate con quien haces alianza. Mira con quien tú haces alianzas. Voy a repetir porque esto me da hasta escalofrío. Mira con quién haces alianzas. De manera, mis queridos hermanos que nos escuchan, Dios, la primera vez que se ve Dios estableciendo el pacto con su pueblo Israel, luego de haberles sacado de la tierra de Egipto, y en ese éxodo le dio la liberación de la opresión y el oprobio, la vergüenza, la esclavitud con que Faraón lo tenía esclavizado. Pero una vez que llegaron al desierto, Dios le habló muy claro, le puso los papeles sobre las mesas, porque es que tú y yo tenemos que entender de que el camino de Dios es recto, que el Dios con el que estamos tratando es un Dios recto, es un Dios serio, es un Dios que si es misericordioso, es parte de su naturaleza, si es clemente, es tardo para la ira y es grande en misericordia. Pero también es un Dios que parte de su naturaleza es que es justo, y dentro de esa justicia es la que pelea dentro de él. Dice Génesis: ¿hasta cuándo contenderá mi espíritu? Gloria al Señor. Porque contiende la misericordia y la justicia dentro de Dios. Y dentro de esa justicia Dios pidió al pueblo que sean santos por una sola razón: porque Él era santo, porque Él es santo. Y esto no ha cambiado, mi hermano. La Biblia dice que en Dios no hay sombra ni tampoco variaciones. Dios es el mismo de ayer. El mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Y Dios sigue siendo santo. Y dentro de esa santidad, aunque estemos en un nuevo pacto, en un nuevo régimen, un nuevo establecimiento del gobierno de Cristo, un real sacerdocio distinto al del Antiguo Testamento, Dios sigue pidiendo de su pueblo esa santidad. Sin santidad, dice Hebreos 12:14, nadie verá al Señor. La Biblia dice: sean santos, en primera de Pedro 1:15, en toda vuestra manera de vivir, porque el que nos llamó también es santo. Debido a esto, la palabra santidad
Viene de una palabra hebrea llamada kadosh, que significa separados, separados, y eso trae mucha relevancia, porque precisamente son los que somos para Dios, gente separada, diferente. Aunque en este mundo todos tengamos que compartir este globo terráqueo, el aire, el sol, podemos compartir esta tierra, podemos ser iguales, tendremos el mismo origen de familiaridad en cuanto a nacionalidad, en cuanto a ciudadanía, en cuanto a parentescos, amén. Podemos tener todo ojos, podemos tener todo orejas, podemos todo ser una alma, pero el Señor dice en 2 de Timoteo que Él conoce a los que son suyos, porque Él lo ha separado, lo ha sellado. Hay un sello, y es el sello del Espíritu Santo. Nos selló y nos marcó con su sangre. Por ende, aunque nos parezcamos, somos diferentes. Nuestra cultura es diferente, cultura del evangelio diferente. Nuestra forma de hablar es diferente. Nuestra forma de vestir es diferente. Nuestra forma de conducirnos y de pensar es diferente. ¿Por qué? Porque en nosotros mora el Espíritu Santo. Y es por eso que el apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 8, hablándoles de esa diferencia entre los que viven y caminan y son de la carne, y los que viven y caminan y son del Espíritu. Y Pablo hace una interrogancia y dice: si es que el Espíritu vive en nosotros. Y esta es una pregunta que todos debemos de hacernos: ¿será que el Espíritu de Dios está morando dentro de ti? Esa es la gran diferencia. La diferencia entre el mundano, entre el carnal y entre el Hijo de Dios es que el Espíritu Santo esté morando en ti. Porque la Biblia dice que si tenemos al Espíritu de Dios, ya no estamos bajo el yugo de esclavitud, ya no somos presos del temor, sino que ahora por el Espíritu somos llamados hijos de Dios. Y eso es un privilegio grande. Y los hijos de Dios visten diferente, piensan diferente. Los hijos de Dios caminan en una atmósfera diferente, tienen un lenguaje diferente. Los hijos de Dios están conectados entre sí por el mismo Espíritu, están ligados por el mismo Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. La Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Los engendrados por esa luz, los nacidos de Dios, a esto se le dio acceso de ser llamados hijos de Dios. Por ende, Dios es un Dios celoso. Santiago dice que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Y con qué es que Dios te cela? ¿Qué es lo que Dios quiere cuidar de nosotros? Y es porque vivimos en este mundo y estamos propensos a contaminarnos, a caer, a despiarnos, a cambiar, a postrarnos ante lo que Dios aborrece. Hay un poder en el sistema. Ese poder se le conoce como el mundo. Y por eso Dios nos da luz e iluminación a través de su palabra, diciéndonos esto es lo que nosotros debemos de tener cuidado. Desde el principio, Dios le dice a Adán y a Eva que hay un árbol la cual ellos no pueden comer, y es el árbol de la ciencia del bien y el mal. El día que ustedes coman, morirán. Fueron seducidos, fueron engañados por las serpientes, y por ende entró la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Fueron destituidos de la gloria de Dios. Ahora a través de Cristo fuimos rescatados. Por un Adán, dice la Biblia, entró la muerte.
pero por otro Adán entró la vida, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Jesucristo separa a su pueblo. Y Pedro dice que este pueblo es llamado real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa, piedras vivas. Oh, gloria al Señor. Se fue, salmista. Señor, gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Te adoramos, Dios. Y Cristo nos separó. Fuimos santificados por el Espíritu Santo. Fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y ese mismo cuidado que el Padre tuvo con el pueblo de Israel, que los separó y moró dentro de ellos, caminó con ellos, hicieron un tabernáculo para que Dios se paseara en medio de su pueblo. Escogió pastores, profetas, para Dios pastorearlos. Y siempre Dios le alertó de aquellos con quien podían hacer alianza. Siempre Dios comenzó a alertarle al pueblo a través de la ley de Moisés, que no se mezclaran con los extranjeros, que no tuvieran ninguna alianza con los cananeos, con los heteos. En cierta ocasión Josué se paró ante el pueblo trayendo una reforma de cambios, de transformación, y comenzó a hacer asamblea. Y lo primero que Josué dijo es exhortar la conciencia del pueblo, diciéndole: si mal nos os parece, escoged a qué Dios ustedes van a servir, o al Dios de los cananeos, al Dios de los heteos. Porque es que Josué, líder, miró cómo los poderes de los que estaban alrededor del pueblo que había sido santificado, que había sido separado, y que Dios ya le había entregado normas, preceptos, estatutos, estaban siendo influenciados por los otros extranjeros, por los otros rudimentos de los otros dioses, por las otras costumbres. Y esto es lo que provocaba siempre la ira de Dios. Dice el Salmo capítulo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ahora, Dios no es que le va a poner a usted restricciones con quién se va a juntar, con quién usted se va a hablar, quiénes van a ser las personas que van a caminar. Dios no está diciendo de que no le hablemos a nadie. No, Dios está diciéndonos que tenemos que tener cuidado con quienes nos ligamos, con quienes hacemos alianza. La Biblia dice: no erréis, las buenas costumbres son corrompidas por los necios. Te puedes también tú volver necios. También tú te puedes cambiar tu corazón. También tu mentalidad puede cambiar. Te puedes también contaminar. Y es por eso que el Espíritu de Dios nos cela, nos anhela con celo y nos cuida. Dios sabe cuidar a los suyos, y por eso te va a proteger y te va a alertar de las malas alianzas que tú hagas. Mire, esto de hablar de alianza, de yugo desiguales, yo sé que lo más común es hablar de matrimonio, de no casarnos con personas que no tengan el mismo credo, que no tengan la misma religión. Pero yugo desigual también tiene que ver con la amistad que nosotros escogemos. Tiene que ver con las personas que están alrededor nuestra, con las que vamos a firmar contratos. Porque es muy peligroso de que nos unamos en yugos desiguales con gente que no son enviadas por Dios,
con gente que no son de bendición para nuestra vida, y que con engaño, con sutileza, por no tener el discernimiento de espíritu y por ser demasiado confiado y demasiado abierto, podemos perder muchas bendiciones de parte de Dios. Por eso el mensaje de esta noche se titula: cuidado con quien tú haces alianza. Por eso es importante la oración. Es importante que nosotros siempre nos mantengamos orando, nos mantengamos pidiendo direcciones a Dios, y dentro de esa dirección que nosotros estemos diciéndole a Dios en nuestra oración es: Señor, envíame la gente correcta. Ayúdame, Señor, a escoger la gente correcta. Enséñame, Espíritu Santo, quiénes son las personas que van a estar alrededor mía, quiénes son la gente que va a estar en mi mesa. Porque tú tienes que cuidarte con quién es que tú estás haciendo alianza. Mira, en la Biblia encontramos un ejemplo de un rey, y es el rey Josafat. Y es muy poderoso hablar del rey Josafat, porque no vas a encontrar un rey que hizo lo que hizo el rey Josafat. Es poderoso lo que pasó en los 25 años de reinado del rey Josafat, porque desde los tiempos, amén, cuando Josafat reinó, no se había levantado un avivamiento tan poderoso como se levantó en los tiempos de reinado de Josafat. La Biblia dice en Reyes, también Crónicas relata los mismos episodios del reinado de Josafat, de que hubo paz en Israel por el reinado del rey Josafat. Y los días en que el rey Josafat reinó, hubo paz en Israel. Josafat era rey del reino de Judá, era el que estaba en Jerusalén, y era un rey bueno ante los ojos de Dios. Todo lo que hizo su padre, también Josafat lo siguió. A diferencia de otros reyes, luego de Josafat o antes del padre de Josafat, eran reyes malvados, reyes que se pervirtieron, que dejaron los preceptos de Dios, que abandonaron la santidad, abandonaron, amén, el culto y la adoración al Dios de los cielos. Mas sin embargo, el tiempo en que llegó el rey Josafat, comenzaron a verse cosas muy poderosas en el reino de Judá. Habían amenazas, habían enemigos, había, amén, constante guerra, pero siempre se mantuvo la paz, se mantuvo la armonía, pero sobre todo el avivamiento en lo profético. Fue Josafat quien despertó el espíritu del pueblo a clamar a Dios, a buscar a Dios con intenciones claras de ver la maravilla, la manifestación de un Dios poderoso. Josafat ganó una guerra sin arma, sino que puso al pueblo de Judá a cantar, a alabar a Dios. Fue Josafat quien restauró la Pascua, quien restaura el culto a Dios. Y a pesar de que habían ciertas influencias negativas acerca de los cultos a Baal, de Acera, los ídolos, los altares, amén, que eran altares altos que antepasados reyes habían corrompido a la nación. Mas sin embargo, Josafat pudo lidiar, pudo, amén, provocar que medio pueblo, un porcentaje grande del pueblo, se volviera a Dios. Y eso es impresionante, porque un rey como Josafat es un rey que trae cambios. Josafat trajo reforma en el culto. Josafat trajo un despertar en el espíritu del pueblo. Hubieron manifestaciones de ángeles quienes vencieron a los moabitas, a los amonitas y a los que se unieron del monte de Sir. Quienes vencieron a ellos fueron ángeles. Fueron ángeles los que vinieron a pelear contra ese ejército. El Señor confundió a los enemigos de Josafat, y eso fue poderosísimo. Pero hablar de la historia de Josafat, solamente de las partes positivas, sería como darle aludaciones a un rey que al final sabemos la historia, que se pervirtió. Y todo fue por las alianzas. Tú tienes que cuidar con quienes estrechas tus manos. Por eso tienes que orarle a Dios. ¿Quiénes son la gente que va a estar al lado tuyo?
quiénes son tus confidentes, quiénes son tus íntimos. Tú tienes que escoger la gente. Mira, esto sonará un poco extraño, porque constantemente nuestro mensaje es hablar del amor, hablar de la comunión de los unos con los otros. Pero una cosa es de que tú estés al lado de los hermanos, pero otra cosa es que sean los íntimos tuyos. Si Jesús, que era Jesús, tenía 12 discípulos, pero no con los 12 intimaba. No eran todos los amigos íntimos de Jesús. Dice la Biblia que 3 siempre acompañaban a Jesús. Entre eso estaba Pedro, estaba Jacob y estaba Juan, que al final Dios lo llama el discípulo amado. Porque de Jesús aprendemos esto. Porque tú no te puedes confiar de todos. Es más, hay un texto en Jeremías que dice: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Y por qué este mensaje? ¿Por qué Dios te cela? ¿Por qué Dios cuida de nosotros los que somos sus vasos? Los que somos un instrumento, como el rey Josafat, que entró en un tiempo de crisis, en un tiempo donde el pueblo estaba aislado de Dios, pero que Josafat provocó. Era un rey espiritual. No era un rey muerto, era un rey que creía en lo profético. Su estrategia de guerra era consultar profetas. Josafat creía en los profetas, pero en los profetas genuinos. Porque cuando se ve en la historia que llegaron los profetas en Samaria, amén, los profetas que Acab consultaba, eso no convencieron a Josafat muy fácil, sino que porque Josafat tenía despierto el espíritu. En Josafat estaba el Espíritu de Dios. Quien vivía en Josafat, quien respaldaba a Josafat, ese era el vivo Dios. Ninguna de las cosas que Josafat logró hacerla no hubiera podido realizarla ni llegar tan alto si Dios no estuviera con este rey. Cuando usted lee las crónicas y usted lee los reyes, usted se va a dar cuenta de que Dios, a través de los escritos, exalta al rey Josafat, porque fue Josafat que trajo cambios muy poderosos. Pero las alianzas lo mataron. Las alianzas incorrectas llevaron al fracaso no solamente el reinado de Josafat, sino también la dinastía que iba a dejar, sus hijos, sus generaciones, sus simientes. Porque esto es peligroso. Si tú no sabes con quién estás haciendo alianza, a veces estamos haciendo alianza hasta con el mismo diablo y no nos damos cuenta. La Biblia dice que Satanás se va a vestir como ángel de luz y como ministro de justicia. Y esto tú y yo no lo podemos ignorar. Hoy más que nunca debemos de tener tan despierto el espíritu del discernimiento, el discernimiento de espíritu. La Biblia no da permiso a dudar. Dice: pesen los espíritus. Tú no les puedes dar acceso a todos. Tú no les puedes estar dándole entrada a todos. Tú no te puedes hacer amigo y ligarte con todos, aunque digan que eres orgulloso, aunque la gente, amén, haga un intercambio de lo que es carácter a arrogancia. La gente te va a tachar como arrogante, pero lo que ellos no saben es que tú te cuidas, que tú sabes cuidar la unción que está en ti, porque ha tenido precio. Que tú sabes cuidar las bendiciones que Dios te ha dado, porque eso ha tenido precio de lágrimas. Eso tiene un historial. La gente solamente ve la gloria que el presente está, pero la gente ignora lo que costó, las lágrimas. La gente ignora porque no estuvieron contigo. Entonces tú tienes que escuchar este mensaje. El mensaje se titula: cuídate con quien haces alianza. No te sientes en consejo de malos, ni camines en camino de pecadores, ni te sientes en silla de encarnecedores. Apártate, sé tú diferente. Al Señor, a Jeremías le habló claro y le dijo que ellos se conviertan a nosotros y no tú a ellos. A Ezequiel también se lo dijo. Porque es que tú tienes que darte cuenta que estás en una guerra. ¿Por qué tienes que tener cuidado con la alianza? Porque Dios sabe que estamos en una guerra. Y en esta guerra el poder más poderoso que Satanás tiene es el engaño. Dios cuida nuestra santidad. Número 2, también Dios te dice que cuides de no hacer alianza con los malos,
Porque la Biblia dice que engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Ni siquiera tú te conoces. Ni siquiera tú sabes lo que está archivado en tu corazón. A veces nos está pasando como a Pedro, que anunciamos cosas con nuestras bocas, pero no está dentro de nuestro corazón hacerlas. Pedro decía: si es posible, yo iré contigo hasta la muerte. Y Jesús, que conocía las intenciones del corazón de Pedro, le dijo: Pedro, antes de que el gallo cantara, tú ya me has negado más de 3 veces. O sea, hay gente que habla, pero no conoce lo que en el mañana va a suceder. Porque engañoso y perverso el corazón. Y ese es el ser humano. El ser humano tiende a cambiar. Sus archivos cambian. Yo conozco gente que fueron muy amables conmigo, pero hoy ni siquiera se atreven a verme los ojos. Conozco mucha gente que caminó y me limpiaba hasta los zapatos, pero hoy son la gente que hoy te aborrece. Son gente que te odia, que no soporta verte victorioso, porque así son la gente. La gente desleal cambia, la gente infiel cambia. Y por eso es que tú tienes que saber con quiénes haces alianza, porque engañoso y perverso es el corazón. También tú puedes contaminarte, también a ti te pueden engañar. Cuídate de donde tú te sientas. Mira, el Señor me trae este mensaje porque lamentablemente Satanás está engañando a media iglesia. Está engañando a un montón de pastores que sus principios fueron de santidad, sus caminos fueron rectos, pero hoy están sentados en silla de escarnecedores. Hoy están hablando los que con un día ellos atacaron. Saúl persiguió a las brujas. El día que Saúl entró, escúcheme, el día que Saúl entró en el reinado, fue él que firmó un decreto que no quería brujo en la nación de Israel. Pero el mismo que firmó un decreto y prohibió la brujería en Israel fue el mismo que consultó brujo mañana. Porque tú tienes que saber con quién es que tú caminas. Tienes que saber quiénes son los que están cerca de ti, porque te pueden influenciar, pueden contaminarte. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay gente que cuando se unieron a ayudas desiguales cambiaron. Yo conocí personas humildes, pero se unieron a un soberbio, se volvieron soberbios. Yo conocí personas muy sencillas, pero cuando se unieron a gente arrogante, se volvieron también arrogantes. Por eso Dios dice en esta noche: mira con quién haces alianza. Mira, yo no predico, ni enseño, ni tampoco aconsejo a nadie a que se salga de las iglesias. Pero hay iglesias donde tú tienes que salir corriendo, porque tú tienes que saber cuál es el alimento que estás ingiriendo, cuál es el espíritu que te está influenciando, qué espíritu estás sintiendo, qué espíritu es que se está moviendo. Porque tú tienes que saber con quién haces alianza. Y voy siempre con el rey Josafat, porque el rey Josafat era poderoso en la mano de Dios. ¿Cuál fue el error de Josafat? La alianza con los brujos, la alianza con la influencia jezabélica. No hagas alianza con Acab. Acab es muy astuto, porque cuando Josafat y Acab se unieron, fueron uno por estrategias políticas, pero número 2 porque el hijo de Josafat se enamoró de una hija de Acab que se llama Atalía. Y usted va a escuchar la historia. ¿Quién fue Atalía? Hija de Jezabel. Mire de dónde es que viene las raíces bruja, satánica. Un poder que aborrece lo profético, un poder que aborrece la unción. Y el problema de Josafat, el hombre que su estrategia mayor y más gloriosa con que podía vencer la guerra era que ponía al Espíritu de Dios como su arma principal. El lema de Josafat era: no es con espada. Miren la historia, Primera de Crónicas 20.
Segunda de Crónicas 20. Josafat ganó una guerra sin espada, sin ejército, sin caballo, porque quien venció fue el Espíritu de Dios. Pero ¿cómo lo logró? Escuchó la voz profética, cantó, usó la oración. O sea que el rey Josafat era un hombre que tenía su confianza en el Espíritu. Y cuando tú haces alianzas con muertos, te mueres. Cuando tú haces alianzas con apóstatas, te vuelves apóstata. Cuando tú haces alianzas con gente, amén, que no cree en lo que tú portas, terminas tú también creyendo en lo que tú eres. No crees en lo que tú eres, en el diseño que Dios te dio. Y aquí hay una regla divina: así como comenzaste, así tienes que terminar. Hay gente que empezaron en el Espíritu, pero terminaron en la carne. ¿Sabe por qué? Por las alianzas. Hay alianzas que no convienen. Hay alianzas que no son mandadas por el Espíritu de Dios. Te edifica, te conviene. Está el Espíritu de Dios, entonces lígate. Pero donde no está el Espíritu de Dios, tú no puedes estar. Donde no es idóneo con lo que tú crees, tú no puedes estar. Tú no te puedes sentar en esa silla y firmar acuerdos con acá. Acá representa la apostasía. Acá representa un evangelio disfrazado. Acá representa la falsa unción. Acá representa lo que ataca y lo que mata al Espíritu de Dios. Y ese es el problema, que Josafat, con sus 25 años de reinar Judá, y lo llevó al triunfo, lo llevó a las alturas. Un hombre que sabía que Dios estaba con él. Y cuando Dios está contigo, cuando la unción está contigo, se te van a pegar muchas cosas. La gente te va a perseguir. La gente va a querer estar contigo. La gente va a querer escuchar lo que Dios te ha dado y ver con sus ojos lo que tú portas. Es inevitable que la persona que carga la unción no lo visite la fama. Una gloria de Dios que cae sobre los hombres. Pero eso traerá dos energías, una negativa y otra positiva. Hay gente sincera que te aprecia, que tiene buenas intenciones, pero hay una parte que se disfraza de buenas intenciones, pero que lo que quieren es destruir lo que tú tienes. Ese fue el problema de Sansón, de Salomón, que dejó entrar a su reino lo que luego iban a destruir el reino. Fueron disfrazados de querer tener comezón de escuchar la sabiduría de Salomón. Pero cuando llegaron a la tierra de Israel, comenzaron a ver los tesoros, a ver las puertas, a ver el templo. Solamente fueron a espiar lo que un día ellos iban a tomar, iban a saquear. Hay gente que no la está mandando Dios. Hay personas que están a tu lado que no la está mandando Dios. Y aquí hay que hacer una oración. Señor, aleja de mí a los necios. Señor, saca de mi lado a lo que me puede corromper. Señor, aleja de mí lo que me puede apartar de ti. Escuche, no nos unamos en yugo desiguales con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Qué comunión hay la luz con las tinieblas. Entiende, escucha este mensaje. No hagas alianzas con todos, porque esto te puede costar la unción. Yo puedo sentarme a tomar una taza de café contigo, pero hay cosas que no las voy a compartir nunca. Hay cosas que yo nunca voy a hacer, porque cuando yo hago alianza con alguien que yo sé que está mal, me vuelvo cómplices. Porque el no denunciar, el no hablar como atalaya, al hechor y al consentidor tienen la misma paga. Porque el Señor dice en Ezequiel: tú como atalaya
anuncia la rebelión de mi pueblo. Si tú y yo callamos, si tú y yo no hablamos, la sangre de todo ese pueblo se la va a demandar Dios al profeta que no habló. Entonces, si no tienes la autoridad, si tú no tienes el carácter para denunciar, el Señor le dijo a Ezequiel: no te vuelvas rebelde como ellos, porque influencia. La influencia es un poder. Y el estar tú muy pegado a gente muerta, te puedes morir tú. El estar tú muy cercano a gente que carga demonios, están logrando su objetivo. Cuando tú vienes al evangelio y el evangelio te dice: carga tu cruz, el que no deje madre, el que no deje padre, el que no, eso lo tienes que vivir toda tu vida. Hay amistades que a ti no te convienen tenerla, sea tu primita, sea tu primito. Si te aleja de Dios, apártate de ella, apártate de él. Aunque diga que desde que tú comenzaste en el evangelio te volviste religioso, yo no te estoy diciendo que dejes de hablarle a tu familia, que dejes de comunicarte con tu mamá, porque esto no es religiosidad. Pero te estoy diciendo que dejes de tener alianza cuando comprometen el baluarte que Dios te encomendó, cuando comprometen la verdad, cuando comprometen, amén, las dimensiones donde Dios te ha dejado y te ha permitido alcanzar. Eso no se negocia con un plato de lentejas, eso no se negocia con dinero, eso no se negocia con amistades, eso no se negocia por sentimientos. Tienes que cuidarlo. Shamaramasanda la mahaya, urrabashanda kima handalaya. Por eso Elías decía esta palabra: Señor, solamente yo he quedado. Porque Elías resistió. Y esto se trata de resistencia. Porque el poder de Jezabel es en contra de los hombres que están llenos del Espíritu Santo. Porque es que a Jezabel no le conviene que hayan hombres ungidos, porque la unción te da osadía, la unción te da de nuevo, la unción te hace hablar cosas que no estaban pensadas en tu boca, que no estaban en tus labios. Y solo hay un poder que puede derribar el reino de Acab, y es la unción del Espíritu. Entonces, cuando Satanás no puede contigo, se hace amigo tuyo. Cuando no puede contra ti, se congracea contigo. Hacen falta profetas como Eliseo, que esperaban que Dios le hablara, que Dios le diera la coordenada, que a pesar que Naamán, el sirio, general de Asiria, llevaba talento, él no lo aceptó. Hoy nos estamos vendiendo, estamos comercializando el don, y el mejor postor prostituimos lo que Dios nos ha dado. Y los hombres de Dios no dependen de gobierno, no dependen de la gente, no dependen de los reyes, no dependen de los hombres, no dependen de los soberbios, dependen solamente del Dios de los cielos. Tú no puedes negociar con Acab, porque Acab lo que va a hacer es desbaratar lo que Dios te ha puesto. Yo siento al Espíritu de Dios. Nos unamos en yugo desigual. Esto no solamente es para matrimonio, es con quien tú haces alianza, con quien tú comprometes tu altar, con quien tú. Mire, la gente a veces nos llama religiosos. No, no es eso. Hay unas cosas que tenemos que defender, así nos cuesten amigos, dinero, propiedades, así la gente se vaya. La unción que está en ti, el Espíritu Santo que ahora mora dentro de nosotros, no se negocia. No se negocia.
ni con fama. No se negocia. Entonces, el reino de Acab hizo alianza con Josafat por una unión matrimonial. Eso fue lo más terrible que pudo suceder en la casa de Josafat, porque Josafat dejó entrar a su casa, sin él darse cuenta, la simiente de una bruja que luego iba a destruir toda tu descendencia. Cuando usted lee la historia de Josafat, quien le dio continuidad al reino de Josafat fue su hijo Jocás. Su esposa era Atalía, hija de Jezabel, quien mató a todos los hijos de Josafat. Esa fue Atalía, por la codicia del poder. Pero todo entró por la alianza que hizo Josafat con Acab. Y la Biblia muestra que a Dios no le agradó. Miren lo que dice. Miren lo que dice Segunda de Crónicas 19:2. Llega un profeta donde Josafat, llamado Jehú, y lo reprende y le dice: al impío das ayuda y amas al que aborrece Jehová. Ay, 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 esto me da ganas de vomitar a mí. ¿Cómo vas a amar con quien Dios está en contra? A quien Dios le dio la espalda. Porque todo el que lee Biblia sabe lo que Acab hacía, lo que Jezabel hacía. Fueron ellos los que promovieron el culto a Baal. Fueron ellos los que hicieron al pueblo claudicar en dobles pensamientos. Y si no fuese sido por Elías, que era el profeta que le hacía la guerra dentro de su territorio, el profeta que le profetizaba, que le estorbaba. Ustedes saben lo que acá hizo. Derramaron sangre inocente. Se adueñaron de la viña de Israel. Derramaron la sangre de la viña, porque Jezabel quería cumplir los caprichos de Acab. Un reino donde no había justicia, donde no moraba la verdad. Un reino lleno de brujería, de hechicería. Pero en medio de ese caos, Dios se agradaba del reino de Judá, porque allí estaba Josafat, un hombre que consultaba a los profetas de Dios, un hombre que peleaba con el Espíritu Santo de su lado, un hombre, amén, que mantuvo su identidad de quien era Jehová, Dios de los ejércitos, que luchaba contra, amén, la resistencia religiosa y pagana, que el pueblo se había contaminado. ¿Hasta cuándo le llegó esto? Hasta cuando Acab seduce y entra sutilmente a querer matar lo que estaba en el reino de Josafat. Por eso tienes que cuidarte con quien tú haces alianza. Asegúrate que esa gente con la que tú te estás ligando en espíritu sea gente que tenga el espíritu, sea gente que sea gente de Dios, sean gente de reino, sean gente, amén, gloria a Dios, que tengan a Dios hasta los huesos. Asegúrate que esos hombres, amén, te acerquen al Dios de los cielos. Acércate a gente que te haga crecer. Acércate a gente que no ande en chisme. Acércate a gente que no ande en cosas que Dios no le agrada. Hazte amigo de personas que estén en la unción. Aléjate de los carnales, de los perversos, de los necios. Aléjate de los que Dios aborrece, de los que la presencia de Dios lo abandonó. Aléjate de los mundanos. Aléjate de la gente que no edifica tu vida.
Y acércate con personas de reino. Acércate con gente que cuando tú abras tu boca van a compartir. Tú te vas a deleitar con ellos. Gente que te edifica, que te bendice, que cada vez que hablan contigo te bendice, que cada vez que aportan algo te bendice. No es malo. Esto no es aborrecer al prójimo, no. Yo no te estoy diciendo de que tú le dejes de hablar, pero te estoy diciendo, deja de caminar con compañía que no aman a Dios, que lo que hacen es ofender a Dios. No sé para quién este mensaje. Porque te vas a volver igual que ellos, porque te vas a corromper, te vas a volver charlatán como ellos. Si tú te casas con Zafira, también vas a mentir como Ananías. Dime con quién te ligas y te diré en quién te vas a convertir. Dime con quién estás hablando mucho, con quién estás haciendo muchas amistades, y te voy a decir quién vas a ser mañana. Y si es alguien que esté bien, te voy a felicitar y te voy a decir, está bueno que camines con ese hombre. Ese hombre te va a llevar a las alturas. Está bueno que persigas ese manto. Ese manto tiene poder. Ese manto, ahí hay una doble porción que vas a recibir. Camina con gente como Elías. Záfate de gente mala. Mire, aquí ustedes tienen que investigar quiénes son los que lo ministran, quiénes son los que le dan alimento, quién es su pastor, quién es su iglesia, qué unción se mueve en su iglesia. Usted no puede estar en cualquier iglesia. Usted no le llame infidelidad, no le llame rebeldía a algo que Dios ya soltó. No, usted no le puede guardar fidelidad a alguien quien Dios ya lo dejó. Sanda aquí, Malaya. El día que Dios abandonó a Saúl, hizo que David se retirara. Suéltate de la falda de Saúl, sal corriendo, porque Dios te cuida. Dios te cuida de los injustos. Dios te cuida de lo que es profano. Dios te cuida de lo que es inmundo, porque Él se cela, te cela con celo. Y tú no puedes permitir que te roben lo que has costado. Yo siento al Espíritu de Dios. Aléjate del mal. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová se delicia. Esta es su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Número 2, la alianza que hubo entre Acac y Josafat mató el espíritu. Mire, yo conozco gente que era poderosa en la mano de Dios. Dios lo usaba de una manera gloriosa. Tantito se encontraron con maestros muertos que no creen, que nunca tuvieron experiencia. Yo conocí a un hombre que Dios lo usaba en profecía terrible, pero comenzó a escuchar a un rabino que decía que la profecía no era de Dios y terminó aceptándolo. Terminó renunciando a la herencia eterna y gloriosa que Dios le había dado, porque las alianzas corrompen, matan el espíritu. Mira, así como la unción contagia, así el mundo también contagia. Si tú caminas con mundanos y la atmósfera en la que está esta gente impías, que malas palabras por aquí, burlas por aquí, bromas por aquí, charlatanería por aquí, también esa atmósfera te puede acobijar a ti y terminarás hablando como ellos hablan. Y a veces Dios te dice: salte ahí, como sacó a Lot de Sodoma y Gomorra. Sal de tierra de lujuria, sal de tierra de fornicación,
Hay un momento que tienes que escapar porque te está contaminando, te está contagiando. Y si ese trabajo en el que tú estás te está espiando de Dios, sal de ahí. Porque si en ese trabajo tienes que mentir, si en ese trabajo tú tienes que dar otro precio que no es, tienes que usar las pesas desbalanceadas. Si tú para poder agravar a tu jefe, para poder agravar a tu amo, estás desagravando a Dios, tú no eres siervo todavía. Gálatas dice: si tú quieres agravar a los hombres, no eres siervo de Dios todavía, porque es mejor agravar a Dios que a los hombres. Es que me van a correr, que te corran, pero que no te borren del libro de la vida, que no te corran de la ciudadanía celestial. Porque yo prefiero que todos me abandonen, pero que no se vaya Dios. Si tú sabes que eso está corrompido, que eso está dañado, no sigas participando en eso. Si tú sabes que hay corrupción, que hay trampa, que hay mentira, que hay sangre derramada, no te sigas metiendo en eso. Yo siento al Espíritu de Dios. Desconéctate lo más pronto posible, desconéctate. Es que con esto está mi sustento. Depende de Jehová tu Dios. Y sé celoso. No hagas alianza con lo que puede matar el espíritu. No es que lo más preciado que tú puedes tener en la vida de la tierra de los vivientes es al Espíritu de Dios. Van a venir tentaciones, pero siempre piensa en lo que vas a perder. Vas a perder muchas cosas en el mundo espiritual. Vas a perder mucha autoridad en las cosas celestiales. Porque por hacer alianza, tú también te puedes cegar. Estamos hablando de Josafat, un rey que escuchó la voz profética, un rey que ganó una guerra sin armas, un rey que el Espíritu Santo lo direccionaba. Y hay gente que te va a seguir y te va a pedir oración para que tú ores, porque sabe que Dios te usa. Pero hay gente que lo que quiere es tentarte, como lo hacían con Jesús. En sus reuniones también habían escribas, también habían fariseos. Tú no puedes creer de que todos los que te escuchan están hablando cosas positivas. No, hay unos que están contradiciendo lo que tú hablas. Yo no me impresiono que yo esté predicando aquí, detrás de esa pantalla hay gente que esté analizando todo, esperando en qué yo me equivoco. Y mire, dice, y algo que tú tienes que cuidarte son de esa gente lisonjera, de esa gente que te halaga pero por atrás te apuñala. Por eso con la gente que tú haces alianza tienen que ser gente fieles. Y tienes que ponerlo a pruebas, porque tú tienes que saber para qué es que te buscan. Porque hay gente que te buscará por lo que tú tienes, no por lo que tú eres. Hay gente que va a tocar tus puertas por la necesidad que tiene, no porque te aman. La gente que se acerca a ti por conveniencia, esa gente, el día que algo pasa en tu vida, son los primeros que se van a ir de ti. Son los primeros que te van a dar la espalda. Son los primeros que van a hablar cosas obscenas tuyas, los que van a descubrir la desnudez. Por eso también tú no puedes andarles contando tus problemas a todo el mundo, porque el día que esa gente se enfríe, te van a andar desmenuzando. No hagas alianzas con todos. Tú tienes que saber en la atmósfera en la que caminas, con el manto que caminas, porque también así te vas a volver. Si lo que tú estás siguiendo tiene poder vas a recibir. Si lo que tú estás siguiendo hay sabiduría vas a recibir. Proverbios dice que el que escucha consejo llega a ser sabio. El que escucha a los sabios es bienaventurado. Pero el que escucha a los necios se vuelve necio. Si tú caminas con gente necia, te vas a volver necia. Cuídate con quién haces alianza.
Porque la alianza te puede costar el don y apagar el don. Así como cuando Saúl entró a la atmósfera de los profetas, también él profetizó. Eso contagia. Y de eso se tiene que contagiar. Contágiate de lo bueno. Contágiate de las locuras espirituales. Contágiate del mover profético, del mover pentecostés. Contágiate de la gloria de Dios. Por eso camina con gente espiritual. Camina con gente de reino. Camina con mantos poderosos que te van a dar herencias gloriosas. Pues si tú caminas con gente seca, muerta, con gente que ya no cree en lo que tú crees, tú tienes que desconectarte de eso. ¿Cómo tú vas a estar en un lugar donde no creen en lo que tú portas? No vas a fluir, porque vas a tener 3, 4 cabezones que van a estar rechazando lo que tú digas. Desconéctate de lo que está desconectado de Dios. Tú no puedes hacer alianza con algo que ya se desconectó de Dios. Yo siento el Espíritu Santo. Yo siento el Espíritu de Dios. Ahora, cuando Josafat hace alianza con Acab, lo hace porque su hijo se casa con Atalía, hija de Jezabel. Pero también hay beneficios políticos. Uno de los beneficios, que luego que muere el rey Acab, lo continúa su hijo Ocasías. Josafat todavía sigue en pie con su reino, y ahora le toca negociar con Ocasías. Y esto también desagradó a Dios, porque Ocasías fue más malo que Acab todavía. Si Acab era malo, Ocasías, su hijo, fue más malo todavía. Obviamente su simiente era su madre Jezabel, imagínense. Desde ahí lo vamos a decir todo. Y cuando Ocasías hace alianza con Acab, era porque entre ellos construían barcos que cruzaban hasta Tarsis, y esto les servía a ellos como beneficios de comercios. Así había mucha abundancia. Entonces establecieron paz entre los dos reinos, reino del norte, el reino del sur, reino de Israel, reino de Judá, a través de la alianza que había Josafat con el rey de Israel. En este caso ya era Ocasías, ya era el hijo de Acab. Pero Ocasías era de esa simiente de brujería, y lo que está conectado con la brujería no prevalece. Mira, dice: ¿en qué concordía Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Qué comunión hay entre la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión hay entre la luz con las tinieblas? Te van a obligar que aplaudas, porque detrás de eso hay un beneficio. Y aquí tenemos que ser como Sadrach, Mesach y Abednego, y como Daniel, que no se contaminó. Porque una cosa es de que tú seas útil para un propósito, pero otra cosa es contaminarte, y comienzas a hacer cosas que tú mismo sabes que están mal, y comienzas a manipular cosas que tú mismo sabes que están mal, y comienzas a hablar y apoyar cosas que tú mismo sabes que están mal. Este es el tiempo donde muchos han hecho alianza con el reino de Acab. Yo siento a Dios. Yo siento a Dios. Entonces hay bendiciones económicas que se van a marchitar y que van a dejar de florecer por las alianzas que tú haces. Todo lo que haces alianza con las tinieblas se seca. Todo lo que hace alianza con las tinieblas se seca. Y si tú quieres cuidar tu patrimonio,
Tú quieres cuidar las bendiciones de tu familia. No hagas alianza con lo que está mal, con lo oscuro. No hagas alianza con Belial. Dice la Biblia, y eso está en Segunda de Crónica, capítulo 20, el verso 36 dice: pasaba esta cosa, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocasías, rey de Israel, y con él compañía para construir naves que fuesen hasta Tarsis, e hizo con él compañía para construir naves que fueran a Tarsis, y construyeron naves. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba de Maresa, profetizó contra Josafat, diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Escuche que esto es poderoso. Si tú haces alianza con lo que está mal, todo lo que tú has hecho con tus manos se va a derribar y se va a destruir. Ese es el fin de todos aquellos que corrompieron lo santo. Ese es el fin de todos aquellos que distorsionaron la verdad de Dios y vendieron su primogenitura. Van a terminar en nada. ¿Esto es profecía? No, no es profecía. Es palabra de Dios que es profética. Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. Y si tú sabes que ese dinero viene del narcotráfico, ¿cómo tú vas a agarrar un dinero que tú sabes que está matando a muchos jóvenes? Que tú bien sabes cuántos jóvenes y madres y padres están llorando, están afligidos porque no hayan qué hacer con sus hijos. Y tú agarrando el dinero, ese dinero que tú sabes que está manchado, y tú dices que Dios lo santifica. No va a santificar Dios si tú sabes que está mal. Si tú sabes que eso está corrompido. Oh, gloria a Dios. Una cosa es que tú no te des cuenta. Otra cosa es que tú hagas compañía de algo que tú sabes que no está bien. Algo que tú sabes que tu Dios lo prohíbe. Y que no hay concordancia entre las dos cosas. Muy aisladas, muy separadas. Y hay cosas que no se pueden negociar. Y tú tienes que elegir, como una vez Josué confronta al pueblo y dijo: elijan entre la avaricia, elijan entre los dioses cananeos, heteos, pero yo y mi casa serviremos igual. Esa es la gente que Dios quiere, gente fiel, gente idónea, gente transparente, gente confiable. Estamos en la era de la deslealtad. Estamos en el tiempo donde la gente te busca por conveniencias. Pruébalos. Entonces las alianzas maldice tus finanzas, las obras de tus manos se secan. Las alianzas malas maldicen. Mira, si tú caminas con gente que anda mal y tú andas haciendo trabajo espiritual, no vas a terminar exitoso. Porque lo que tú estás haciendo es un trabajo del reino. Y los trabajos del reino tienen éxito cuando las cosas se hacen bien, con temor. El día que Josué entró a la tierra prometida, empezaron victoriosos. Derribaron las murallas de Jericó. Aparecieron los ángeles, dieron victoria a Josué y al pueblo. Vencieron
a través del sonido de la trompeta. Los filisteos temblaron, pero cuando llegaron a la tierra de Ai, Josué tuvo que arrodillarse ante Dios, lamentándose y diciéndole: Señor, ¿por qué nos trajiste aquí si sabíamos que íbamos a perder? Porque es que ese día murieron muchos soldados. Hasta que Dios le dice a Josué: Josué, cuando yo te dije que entrara, te dije que no tocaras ninguna cosa anatema. Sí, Señor, obedecimos, sí, pero hubo uno de los tuyos que tocó lo que no debería de tocar. Y esto tráigalo, porque tú puedes decir: no podemos, con una no nos vamos a pagar todo. Si él está mal, ¿por qué lo tengo que pagar yo? Eso fue lo que sucedió con Elí. Él no fue el que pecó, quien pecaron fueron sus hijos. El problema es que nunca corrigió, nunca destruyó, desbarató lo que estaba mal dentro, nunca le resistió a sus hijos. Y esto es lo mismo que sucede cuando tú caminas con gente que está mal y tú los permisivas y tú lo apruebas y tú no haces nada. También tú vas a terminar mal, y por esa persona vas a perder muchas cosas. Entonces yo prefiero perder tu amistad, yo prefiero desligarme de tu familiaridad, pero no perder al Espíritu Santo ni el propósito que Dios tiene establecido. Yo no quiero estorbar el propósito de Dios haciendo alianza con gente que no me conviene. Haz alianza con gente que te conviene, pero no hagas alianza con gente que te va a corromper y te va a destruir, porque robará tus bendiciones, robará lo que tanto trabajo ha costado lograrlo. Entonces, por esos frutos vamos a saber qué pasa. Si luego de 3 meses, 3 años no hay ningún fruto, esa persona nunca te la mandó Dios, porque te uniste en yugo desigual, y los yugos desiguales corrompen. Los yugos desiguales corrompen, te aíslan de la atmósfera donde Dios te tiene. Acércate a gente que te ayude a avanzar, no que te hagan retroceder. Acércate a gente que te eleve, que tenga los ojos de águila que tú tienes. Gente que cree en lo que tú tienes, que confía en lo que tú portas. Pero deslígate de personas que están estancando lo de Dios. Más bien están estancando las bendiciones. Bueno, tú tienes que orar, tú no hagas nada ahora solamente, y dile: deslígame, y comienza a alejarte. Yo no te estoy diciendo que dejes de hablarle, no, porque no es religiosidad. Pues sí te estoy diciendo que dejes de ligarte en espíritu con ellos. Si tienes que caminar solo, hazlo mejor. Solo pero con espíritu. Solo pero con presencia. Si tienes que pasarlo, Eliseo, morirte con la unción, muérete con la unción. Pero que Dios aparte a los ávaros, a los mentirosos como Yezeel de tu lado. Sí, porque Eliseo caminaba con Yezeel. ¿Y cómo es posible que Eliseo, siendo un buen siervo, terminó enredado con un mal siervo? Que cuando Eliseo le pregunta: ¿de dónde vienes?, él le dice: no, aquí estoy cerca, yo por acá paseándome. ¿Acaso mis ojos no te vieron hablando con Naamán, pidiéndole los talentos? ¿Acaso mis ojos no estaban allí? O sea, el hombre que caminaba con Eliseo quiso engañar a Eliseo. No era posible. Por eso la lepra de Naamán le cayó a Yezeel,
Porque Dios te tiene que desligar de esa gente. De gente lo que está haciendo es drenarte. Hay personas que lo que te están haciendo es robarte espiritualidad, es apagar el espíritu en ti, cansarte. Pero tú nunca ves frutos. Lo que haces es cargarte, porque lo que hacen es manipular y ocuparte. Pero tú nunca ves fruto en ellos. O sea, ojalá que lo que tú estás invirtiendo valga la pena. Ojalá que lo que tú estés sembrando tenga cosecha. Pablo lo dijo en Corintios: yo siembro lo espiritual y debo de cosechar lo material en ustedes, porque no pueden poner bozal al buey que trilla. Ojalá que lo que tú estés haciendo tenga resultado, siempre con el propósito de que Dios sea glorificado. El problema es que hay gente que lo que quiere solamente es estar en un tiempo contigo, pero luego irse, luego soltarte y dejarte. Yo le oro a Dios que me aparte de toda gente que manipula mi vida. Yo le oro a Dios que me aparte de toda altanería y toda soberbia. Yo le oro a Dios que me aparte de todo lo que es falso. Yo siento al Espíritu Santo. Pastor, ¿es malo lo que estoy predicando? No. Eso fue lo que le sucedió a Josafat. Hubiese sido exitoso todo lo que Josafat hizo si hubiera llegado fiel a Dios hasta el final. ¿Qué fue lo que interrumpió que Josafat muriera y no viera la mano de Dios en su vida? Malas alianzas. Las falsas o las alianzas que destruyen también no solamente te afecta a ti, afecta a tu liderazgo. Tú no puedes pensar en ti mismo solo, afecta a tus hijos. Si la alianza que tú estás haciendo está afectando a tus hijos, mira, tú tienes que apartar familiaridad y sentimentalismo en este asunto. Si esto está provocando que la iglesia, tu liderazgo sea afectado, que tu familia sea afectada, que los más valiosos que Dios te ha dado, Dios no solamente te va a pedir cuenta por tu ministerio, Dios también te va a pedir cuenta por tu familia. Y si las alianzas incorrectas están dañando a tu familia, si hay algo que Dios va a cuidar en ti y en mí, es mi familia. Y si tú estás dejando entrar a gente que lo que va a hacer es derribar y destruir tu familia, mire, y voy a dar un consejo matrimonial: no meta suegra, no meta suegro, no meta hermano a su casa. Viva una vida matrimonial íntima con sus hijos, porque cuando tu suegra está causando malestar en el matrimonio, yo no te voy a decir a quién prefiere, a tu esposa o a tu mamá. Tú tienes que elegir por tu familia. Si tu amiga o tu amigo está destruyendo tu familia, yo no te voy a poder escoger. No, es que esto no se negocia. Escucha, si esto está dañando tu patrimonio familiar, está dañando tu casa, yo te voy a decir con quién tienes que escoger: por tu familia. Y eso lo voy a comprobar con la Biblia. Cuando Abraham se vio en un conflicto familiar, ojalá no fueran escrito esto de Abraham, porque esto fue una debilidad de Abraham. Pero ¿sabe por qué está escrito? Porque sabía que esto iba a continuar con nosotros. Agar se sentía la ama y señora de la casa. ¿Por qué? Porque Sarai no había tenido hijos. Y como Agar tenía hijos con Abraham, ella era la esclava. Se sentía la ama y la señora de la casa.
Pareciera egoísta lo que pasó allí en esa historia, pero es real. Fue Dios quien lo provocó. Porque cuando Sara le dice a Abraham que corra el niño, que saque a Agar y que saque al niño, Abraham está entre la espada y la pared. Abraham no sabe qué hacer, porque obviamente entiendo, Abraham es su hijo. Pero miren a Dios lo que dice. Miren a favor de quién estaba Dios en este conflicto familiar. Estaba con Saraí. No todo la mujer está equivocada. Cuando está en problema la familia, Dios saca su defensa. Y Dios le dice a Abraham, ¿por qué no has escuchado a tu esposa Saraí? Y Abraham tuvo que obedecer, porque Abraham era un hombre obediente a Dios. Y sacó a su hijo y a Agar y lo sacó de ahí. No hagas alianza con lo que puede dañar tu familia. Yo siento a Dios. Si las alianzas que tú estás haciendo está dañando tu familia, eso no es de Dios. Eso nunca lo mandó Dios. Eso nunca estuvo Dios. Y tienes que tener una decisión: desconectarte de esa alianza, porque está dañando a tu familia. Entonces, Josafat, y con esto termino, porque Josafat deja entrar a la hija de Jezabel a su casa, Atalía. Y ese fue el fracaso. Dejar entrar a Atalía fue el fracaso de Josafat, porque fue la que corrompió el reino de Judas, con traiciones, con violencia, con deslealtad, con asesinato. Mató casi todos los hijos de Josafat, a sus nietos, por la codicia del poder. ¿Se fijan las alianzas hasta dónde llevaron a Josafat? No solamente dañó sus estrategias de negocios, de economía para su pueblo. O sea, no solamente afectó la parte económica, sino que la parte familiar. Primero dañó la parte espiritual, porque cuando Josafat hace alianza con Acab, ya Josafat no era el mismo. Inclusamente Josafat tuvo un encuentro con Micaías, el profeta, el único profeta que profetizaba la derrota de Acab. Y Josafat escuchó todo eso. Mas sin embargo, aunque Jocasías había dicho que iban a perder la guerra, Josafat fue a la guerra con Acab. Josafat no obedeció a la profecía. Y estoy hablando de un hombre que había vencido guerras a través de lo profético. Por eso le estoy diciendo que las alianzas incorrectas matan lo profético, porque apagan la espiritualidad, apagan el espíritu de la persona. Hay gente que no son la misma. Usted habla con ellos y se volvieron gente incrédula, se volvieron gente que usted se sorprende. Y esto pasa como cuando Pablo se sorprende de la iglesia de Gálatas, porque Pablo dice: yo los conocí a ustedes. Cuando yo llegaba donde ustedes eran capaces de darme sus propios ojos por la enfermedad que yo tenía en mis ojos. Pero ahora me sorprende que por decirle la verdad me he hecho enemigo de ustedes. Y eso es lo que estaba hablando al principio. La gente tiende a cambiar. Cambia, la gente cambia. Hoy son tus amigos, mañana son tus enemigos. Y esto es porque tenemos que conocer con quiénes hacemos alianza. La gente que necesitamos son gentes que verdaderamente tengan el Espíritu Santo. Porque si tienen el Espíritu Santo, entonces vamos a conectarnos entre sí y vamos a hablar un mismo lenguaje y vamos a conquistar muchas cosas. El problema es hacer alianza con los muertos, con los secos. El problema es hacer alianza con los que no tienen el Espíritu. El problema es hacer alianza con los que Dios ya desechó. Asegúrate que con el que tú estás haciendo alianza tenga el Espíritu Santo. Y entonces Dios va a respaldarte. Cuídate de no hacer alianzas con los malos.
Gracias, Espíritu Santo. Quiero orar en el nombre de Jesús. Y quiero comenzar orando por las peticiones que ya están. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Póngame una alabanza ahí, por favor. Oh, Shabakatarabasaya. Siento al Espíritu Santo. Señor, yo oro. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oro por Kelvin López. Señor, guarda y protege a tu siervo, a tu hijo. Señor, yo oro, Dios mío, para que la mano tuya comience a sostenerlo, a visitarlo allá a Costa Rica. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Oh, qué lindo ese Espíritu Santo. ¿Quién como tú, que me Oro por María Magdalena, cuando mi vida no tenía hasta Puerto Morazán. Pide oración por restauración espiritual. Allí sí está conectada María Magdalena. Hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, va a caer una unción de restauración sobre ti hoy. Shama, Lema, Sama. Hasta allá a Puerto Morazán, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. El poder de Dios está cayendo sobre ti hoy. La gloria de Dios está visitando Puerto Morazán. Espíritu Santo comienza a romper cadenas. Y declaro en el nombre de Jesús de Nazaret un despertar y un avivamiento en el espíritu, en el alma de nuestra hermana María Magdalena. Señor, yo oro por Marjorie Díaz. Oro por su hijo David Mayorga. Dice que ella quiere conversión. La Biblia dice que todo lo que pidamos al Padre o nos será dado. Pedid y recibirá. Buscad y van a hallar. Toquen y se le va a abrir. Y si tú eres una mujer, una madre de fe, y sigues clamando por tu hijo David, algo Dios va a tener que hacer en ese joven. Dios comenzará a tocar y a perseguir a ese joven de una manera sobrenatural. Dice Daniel Herrera que necesita el bautismo del Espíritu Santo. Donde quiera que estés, Daniel Herrera, levanta tus dos manos. Porque Dios puede hacer un milagro hoy. Porque es promesa. Recibe el don de Dios. Recibe el Espíritu Santo. Daniel Herrera, recibe el Espíritu de Dios. Lo primero que tienes que hacer es creerlo. Dos, tienes que volverte de todo corazón a Cristo. Pide con fe esta promesa gloriosa. Hoy se te da acceso a ti. Si tú eres creyente del Evangelio de Daniel Herrera, entonces la promesa también es para ti. Comienza Dios a tocar. Comienza el Espíritu de Dios a tocar. Le mandoro bosa rabacata rabajaya. Urraman sacata rabacandalaya. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Yo estoy creyendo que algo glorioso comienza a manifestarse en las vidas. Oro por Juan Calero. Padre, ahí comienza a tocarlo. Padre, ahí comienza a mover tu gloria, sobre Juan Calero, en el nombre de Jesús. Oro por Febi Jiménez. En el nombre de Jesús, Dios fortalece en medio de la batalla. Fortalece su fe. Jesús oraba por Pedro cuando el enemigo pidió para zarandearlo. Y dijo: yo oraba al Padre para que tu fe no mengue. Hoy alienta tu fe, Dios. Hoy Dios
transiciona a un nuevo nivel tu fe y te levantas en fe a creerle a Dios. En el poder de la fuerza te fortaleces. Freddy Jiménez, levanta tus manos. Oh, Brabasandaraya. Urrabasaya, se rompen cadenas. Hoy se rompen cadenas, hoy se rompen cadenas, hoy se rompen estructuras satánicas que estaban oprimiendo tu vida. Oro por Alex Reyes. Dice restauración espiritual. Mire, yo estaba predicando. Si hay alguien ahí que necesita reconciliar con el Padre, escríbamelo ahí en los comentarios, para yo orar y orar por restauración total en tu vida. A veces necesitamos volver a reconciliar. Si tú sabes que te desviaste, si tú sabes que descuidaste tu vida espiritual, hoy haz una oración conmigo de reconciliación para que vuelva la presencia de Dios a tu vida. Decía David: no me eches delante de ti, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Ahí está Dios tocándote. Ahí está el Espíritu de Dios tocándote. Oró por Zenaida Astorga. Levanta tus manos, Zenaida. Hay una gloria sobre ti hoy. Hay una unción muy fuerte que está cayendo en tu vida. Reconocemos que eres fiel. Oh, glorioso Espíritu Santo. Hay una gloria de Dios.